Nos hicieron creer que la vida solo tiene sentido si encuentras tu media naranja. Nos hicieron creer que las enfermedades son hereditarias, genéticas o contagiosas, que solo la medicina las puede curar. Nos hicieron creer que lo contrario al amor es el odio. Nos hicieron creer que la soledad existe. Nos hicieron creer que la prosperidad no es para todos. Nos hicieron creer que antes de amarnos a nosotros mismos hay que amar a los demás. Nos hicieron creer que cuando se ama, se sufre. Nos hicieron creer que los líderes políticos y religiosos son necesarios. Nos hicieron creer que hay fechas donde el consumismo es la verdadera demostración de amor. Nos hicieron creer que si piensas y te sales de una estructura, de un sistema, eres un rebelde. Nos hicieron creer que si te amas, eres un ser egoísta y te quedarás solo. Nos hicieron creer que la magia solo existe en los cuentos. Nos hicieron creer que somos los únicos en el universo. Nos hicieron creer tantas cosas. Despierta tu conciencia. Hola amigos y bienvenidos a este programa, a Aprendiendo Bioautosanación, el programa ya número 4. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Aquí la tenemos a Sonia. Digo, ¿qué tal? Aquí, ¿te imaginas? Pues nada, muy bien, deseando grabar el nuevo programa contigo. Claro que sí, pues a eso vamos a hablar pues de todos esos temas que normalmente pues que no se dan a conocer. Vamos a hablar sobre el inconsciente, ese apasionante mundo, que de alguna forma pues puede explicar el porqué de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, esos patrones que se van repitiendo en nuestra vida y no entendemos muy bien el porqué. Pues aquí vamos a descifrarlo todo. Pues nada, muy bien. Bueno, esto no viene a cuento, pero es que lo tengo que decir. ¿Habéis visto qué bonitos vamos el Jesúsín y yo? Yo me he comprado la gabardinita esta en Bresca y la chaquetita Massimo Dutti y vamos más guapos los dos que un sol. Si es que no podemos salir de casa. Bueno, tenemos que estar a la altura de este programa, ¿eh? Claro. Todo esto es por todos vosotros. Por cierto, la gabardinita es de temporada por 30 pavos. Muerta me quedé cuando vi el precio. Digo, esta no se queda allí. Por si os gusta, la podéis comprar. Que no me subvenciona Bresca, de momento, que nunca se sabe. Bueno, vamos a dejarnos de publicidades. Bueno, empezamos con las preguntas, Jesús. Bueno, pues te quería preguntar pues sobre algo muy habitual, amigas que conozco, que son personas que les gustaría tener pareja, pero los chicos a los que conocen, pues lo que quieren es un rollito de primavera, no quieren una relación estable con ellas y siempre les sucede lo mismo. Relación tras relación y chico con el que conocen. Entonces, pues me gustaría saber a qué puede ser debido, porque claro, supongo que cuando eso sucede una vez no es algo de importancia, pero cuando siempre les sucede lo mismo no quieren compromiso. Claro. Quieren estar con ellas, pero para pasar el rato. Bueno, este es un tema que preocupa, yo creo que a casi todo el mundo, ¿no? El tema de las relaciones de pareja, ¿no? A mucha gente pues les trae de cabeza esto. Bien, lo primero que tenemos que tener presente, antes de empezar con las diferentes lecturas emocionales, es que si una mujer, vamos a ponerte a ti como ejemplo, para que sea mucho más fácil, para que nuestras amigas en este caso lo vean mucho más fácil. Sin ningún problema. Alguno me habrá dejado por ahí. Bueno, no me acuerdo, pero seguro. Ahora salen ahí en los comentarios, 100 comentarios. ¿Cómo que no? Yo te dejé. Bueno, pues el caso es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si tú lo que quieres es una relación estable, pero lo que encuentras son personas que lo que buscan es un rollete y ya está, no quieren nada serio, eso no es ni buena suerte, ni mala suerte, ni que todos los hombres son malos.
Es decir, tenemos que dejar de justificar o de explicar o de intentar poner juicios. Es decir, nos tenemos que basar en el hecho. ¿Cuál es el hecho? Que busco o encuentro, al final encuentro hombres que no quieren compromiso. Por tanto, eso es una información inconsciente que en este caso la estarías proyectando en el exterior. Es decir, eso es un hecho. Ahí es donde podemos comprobar la información inconsciente de dónde viene. Ahora, si empezamos a justificar o empezamos a decir, pues qué mala suerte tengo con los hombres, entonces dejamos de ver. Porque, como te digo, eso no es mala suerte. Es una información que llevamos dentro de nosotros, que no la podemos ver, pero sí que podemos ver cómo se manifiesta, cómo se expresa en el exterior. Entonces, por ejemplo, una lectura podría ser perfectamente que en el fondo no quieres tampoco tener una relación estable. Entonces, si en el fondo, lo más profundo de ti, no quieres tener una relación estable, ¿qué hombres vas a encontrar? ¿O por qué hombres te vas a sentir atraída? Pues por hombres que no quieren compromiso. Esa podría ser una lectura, aunque podrían haber muchísimas más. Ahí tienes un poquito de razón, porque normalmente en general las mujeres se fijan en el golfillo de turno, en el que total, para pasar el rato este está muy bien y no me va a pedir más, y luego pues acaban enganchándose de esa persona, cogiendo lazos afectivos, yendo quedando más, y al final se ven con que, claro, el golfo sigue queriendo lo mismo que quería al principio. La que ha cambiado esa manera de ver las relaciones, esa mujer que al final no va a conseguir nada de ese hombre porque era el golfillo de turno gracioso con el que quieres estar al principio. Claro, pero aunque... Y al que luego quieres cambiar cuando ya ese tipo de relación a ti no te interesa porque tienes otros sentimientos hacia él. Entonces yo creo que es un poquito ese el problema. Que al final, pues claro, van conociendo hombres así, quizás por lo que tú dices, porque los busquen de alguna manera inconsciente, y luego ya quieren cambiarlos, que cambiar a una persona es complicado. Es complicado, y aunque sufran, aunque esa mujer sufra, en el fondo lo ha buscado así. Es decir, en el fondo digamos que quiere sufrir, porque es como la tapadera, ¿no? Ay, yo quiero que esté conmigo, pero él no quiere. Como te digo, podemos llegar a ese extremo, al extremo de incluso sufrir, porque no nos estamos dando cuenta que en el fondo, o sea, tú lo has elegido, es decir, has elegido claro. a ese hombre. Claro. Aunque sea de una forma inconsciente, pero al final el hecho real es que has elegido a ese personaje. Sí, que serían en el mismo caso, por ejemplo, mujeres que son maltratadas por hombres que curiosamente tienen una nueva pareja, se deshacen de ese maltratador o ya no están con él, y siempre acaban con otro maltratador, que dices, jolín, pobre chica, qué mala suerte. Claro, ahí entraríamos ya en otros ejemplos diferentes. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, mujeres que de pequeñitas han tenido un padre maltratador, ¿vale? Entonces, en su edad adulta, ¿qué patrón o qué perfil de hombre van a encontrar? Pues van a encontrar el mismo patrón que tenían de pequeña. Si papá era maltratador, pues se van a encontrar con novios maltratadores. Y muchas veces la gente me dice, pero si es que yo no sabía que este chico era maltratador. Bueno, claro, tú no lo evidentemente, sabías. si lo sabes, sales corriendo el primer día. Claro, tú no lo sabías, pero tu inconsciente sí. Y como todo es información que llevamos dentro, al final, como te digo, se acaban manifestando en el exterior. Y luego está el lado opuesto, ¿eh? Es decir, si esa niña ha tenido un padre maltratador, de adulta busca parejas maltratadoras, puede ocurrir también exactamente lo contrario, es decir, hombres ausentes que no quieren compromiso, es decir, más de lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la información inconsciente es, más vale tener un novio ausente antes que tenerlo presente en casa y que te maltrate como hacía tu padre. Entonces, esa sería otra lectura. Entonces, si empezamos a darnos cuenta de cómo funciona la inteligencia del árbol genealógico, de nuestro árbol familiar, nos daremos cuenta que tiene sentido y que tiene una lógica. Lo que pasa es que sufrimos porque no sabemos por dónde van los tiros. Siempre lo achacamos pues a la mala suerte, a por qué me pasará esto a mí, y una vez lo entiendes, pues a lo mejor te das cuenta del por qué y reparas eso. Claro, cuando tomamos conciencia de dónde viene esa historia, de por qué busco siempre hombres que no quieren compromiso, el programa por sí solo empieza a diluirse, empieza a desaparecer por esa comprensión. Claro, ¿no? porque al final esa persona lo que hace es sufrir porque le gustaría tener una relación estable, estar con una persona que la quiera, que la cuide, que la proteja, tener una relación, y justo encuentra lo contrario.
Claro, y no nos damos cuenta de que es nuestro inconsciente familiar que nos está protegiendo. Es como si, por ejemplo, la abuela le estuviera diciendo a la nieta: no te cases, no estés con nadie, no metas a ningún hombre en tu casa, porque te va a pasar lo que me pasó a mí, ¿no? Pues, te van a maltratar, pues te van a pagar, te van a engañar. Claro, a lo mejor una abuela que estuvo con un alcohólico. Es decir, que puede haber muchísimas historias. Fíjate, otro ejemplo, un padre póstumo, o un padre que abandona a la familia cuando la niña es pequeña. Pues entonces no ha tenido un referente paterno, no lo ha conocido porque falleció, porque huyó, por el motivo que sea, o porque lo mataron en la guerra. Pues entonces esa niña, a medida que vaya creciendo, va a tener muchos problemas de encontrar un hombre, porque no ha conocido referente paterno. Entonces, si no ha tenido padre, ¿cómo va a tener un marido? Claro. A lo mejor logra casarse, pero son hombres muy, muy distantes, la mujer lo nota siempre como muy apartado de ella, siempre está en el trabajo, o siempre está haciendo deporte, o con los amigos, o se va de viaje. Están ausentes. Están ausentes. Bueno, otra pregunta. En otro programa hablamos de la gente que está gordita y no come apenas, y en este caso sería pues la gente que es muy delgada y por mucho que come no puede engordar, aunque quiera. ¿A qué se debería esto? Bueno, normalmente la gente no suele preguntar tanto por la delgadez, ¿no? Sino nos suele preocupar más... Sobre todo a las mujeres, cuando más delgada, cuando te dicen: hoy te veo más delgada, siempre te alegras. A no ser que le añadan: tienes cara decrépita, estás enferma y ya... Pero bueno, si no, siempre viene bien perder kilos. Siempre viene bien, nunca está de más. Pero nosotros vamos a hablar de esa delgadez ya extrema, no cuando una persona está delgadita, claro, que se interpreta que está sana, sino cuando ya está unos kilos ya por debajo de lo que sería su peso ideal, ¿no? Y fíjate, esto vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio, porque esto no está preparado. Sonia sí que tiene el guión de las preguntas, pero no sabe la simbología, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un pequeño juego, a ver si tú descubres el motivo del por qué una persona puede estar extremadamente delgada. Te voy a poner simplemente un pequeño ejemplo. Vamos a ver las pruebas estas del atletismo, por ejemplo, pues el Usain Bolt, ¿no? Que es el gran velocista de estos últimos años, ¿no? Claro, yo te quiero preguntar, los velocistas, los que corren o los que hacen maratones, por ejemplo, que yo creo que conoces a más de uno que también le gusta mucho las maratones, ese tipo de personas, ¿cómo están? ¿Están fuertes, están gorditas o están muy delgadas? Están muy delgados. Están muy delgados. Fibrados y delgados. ¿Y por qué crees tú que están tan delgaditos? ¿Por qué están todos así de delgaditos? Supongo que será para pesar menos, para tener más agilidad a la hora de correr. Ahí está, caliente, muy bien, aprobado, has aprobado. Claro, esa es la lógica, es decir, si queremos descubrir qué hay detrás de un síntoma, pues hay que ver la lógica, ¿no?, del síntoma. Si estoy muy delgadito es para pesar menos, entonces si peso menos puedo correr más. Es como, por ejemplo, las liebres o bueno, cualquier animal salvaje. ¿Tú alguna vez has visto a un animal salvaje con barriga? ¿O con michelines, que esté gordo? No, están todos esbeltos. Es verdad. Tienen todos la misma figura. Y más les vale, por ejemplo, a los ciervos, porque a mí me gustan mucho los ciervecitos, ¿no? Más le vale a los ciervos estar en plena línea y en plena forma. Porque ¿sabes lo que le ocurre a un ciervo que pese 1 o 2 kilitos más de la cuenta? Que está más torpe, se lo come el león, ¿no? Claro, muy bien. Ya no es capaz de correr los 70 o 80 kilómetros por hora que llegan a alcanzar los ciervos, entonces el león va detrás y a ese se lo come. Entonces, a eso vamos. Entonces el inconsciente sabe muy bien que cuanto más delgado estemos, más rápidos seremos o más veloces. ¿Por qué ocurre esto en algunas personas, las que están tan delgaditas? Pues porque llevan una información, llevan un programa de peligro, de huida. Tengo que huir, tengo que correr, tengo que escapar. Entonces, normalmente o habitualmente las personas que son muy delgadas suelen o acostumbran a ser personas muy temerosas, ¿no? muy miedosas, que tienen miedo por todo. Entonces el cuerpo logra o llega a tener esa confusión, ¿no? Dice, si tienes mucho miedo por algo, pues vas a estar delgado. No vaya a ser que a lo mejor viene el depredador, un león, y te va a comer. Y a lo mejor el miedo es porque simplemente es una persona miedosa. Tiene miedo de un examen que tenga que hacer, o tiene miedo de cualquier situación que se le presente nueva en su vida.
Entonces el cuerpo le da esa solución. Cuanto más delgado, mejor. Es como, por ejemplo, los animales. Tú coges a un animal y lo metes en una jaulita, por ejemplo, un gato, y el gato no sabe muy bien el por qué está en esa jaula, o te lo llevas de viaje, el gato se asusta. ¿Qué es lo que hace cuando el gato está asustado? ¿No se hace sus necesidades encima muchas veces? Sí. Pues es una respuesta biológica. Ese animal, pues lo que quiere es escapar, quiere huir porque no sabe muy bien el por qué. Claro, porque lo están metiendo en una jaula o en un vehículo. Claro, entonces se siente ahí asustadizo. Atrapado. Entonces se hace sus necesidades encima. ¿Para qué? Pues esa es una respuesta biológica, para pesar menos. Si peso menos, podré escapar. Y a las personas nos ocurre lo mismo cuando tenemos un proceso, por ejemplo, de diarrea, ¿no? Repentina, no sabemos muy bien el por qué. Y claro, seguro que ahora empezamos a pensar en la época en la que íbamos al colegio y tenemos que hacer un examen muy importante, o el examen de conducir, o un examen para aprobar una carrera. Pues hay muchas veces que el intestino como que se nos revuelve, ¿no? Porque tenemos ganas de ir al aseo. Y es nuestro cerebro que nos está dando esa respuesta biológica. ¿Tienes miedo? Pues una diarrea, porque así pesas menos y tienes mayor capacidad de correr. Ante el peligro. Por tanto, esa sería una lectura. El miedo, tenemos que identificar cuál es esa situación de miedo. Y hay otra lectura también que sería bueno, en este caso sería un sentimiento de desvalorización muy profundo que puede tener la persona, hasta el punto de llegar a estar en los huesos, ¿no? Es como un sentimiento de querer desaparecer. Quizás fui un hijo abandonado, o quizás pues me trataron mal en mi infancia, o considero que no tuve el cariño suficiente de mis padres. Entonces puedo crecer con ese sentimiento de una profunda desvalorización. Entonces mi cuerpo lo puede manifestar con esa extrema delgadez. Es como un intento de querer desaparecer, o tal vez de no querer molestar a los demás, no ocupar un espacio, ¿no? Ser invisible. Claro, ser invisible. Ajá. Bueno, y otra pregunta. Otra, venga, la Tengo tercera. varias preguntas. Es muy habitual que nos hagan orzuelos, que además son muy molestos, duele mucho, se te inflama el ojo. ¿A qué debía? Incluso a mí me ha llegado a salir un chalación, que es como un orzuelo, pero se va cebando, y me tuvieron que operar de él a los 8 meses porque, lejos de quitárseme, cada vez iba más. ¿A qué es debido que salgan orzuelos? ¿Por qué puede ser? Los orzuelos también son bastante habituales, aunque no es cierto que le salgan a todo el mundo. Hay personas como más predispuestas que durante su vida pues sufren de varios orzuelos. Hay otras personas que nunca en su vida han tenido orzuelos. Sí. A mí, en mi caso, nunca más me volvió a salir, pero vamos, que al final terminé en el quirófano porque lejos de quitárseme se iba cebando y pegándose unos a otros, y tenía ya el ojo fatal. De hecho, llevo por dentro una cicatriz de bastantes milímetros para sacármelo. En algunos casos se va haciendo más grande. Pues fíjate, vamos a utilizar tu ejemplo para que nuestros amigos lo vean mucho más claro, ¿no? Fíjate, yo siempre digo lo mismo, que lo primero que tenemos que hacer para descubrir la lectura inconsciente es ver el síntoma, es decir, qué es lo que está provocando el síntoma. Y podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes con el tema del atletismo, ¿no? Si estoy muy delgado, pues es para correr más, para ser más ligero. Pues con el orzuelo vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, ¿qué utilidad, si lo queremos poner ahí entrecomillado, ¿no? ¿Qué utilidad inconsciente puede tener un orzuelo? Pues fíjate, como tú bien has dicho, el orzuelo lo que te estaba haciendo era cerrar el ojo cada vez más, te dificultaba el tener el ojo abierto. Y duele bastante, además. Y duele bastante. Entonces, la tendencia, ¿qué es? A cerrar el ojo. Incluso en algunos casos el orzuelo crece tanto, se inflama tanto, que el párpado llega a bajar. Entonces en algunos casos se puede llegar a cerrar el ojo. Entonces, esa es la utilidad, es decir, cerrar mi visión. Entonces, si mi cuerpo lo que quiere es cerrar mi visión, ¿por qué? Pues porque quizás he visto algo que no ha sido de mi agrado. He visto algo que me ha molestado. Y además el orzuelo tiene una connotación de suciedad. Es decir, he visto algo que no me ha gustado, pero con una connotación de sucio. He visto algo sucio, algo feo, algo desagradable. Entonces mi biología me da esa respuesta. Un orzuelo, porque el orzuelo tiene esa connotación de suciedad, es como si fuera un granito, ¿no? Y los granos, pues en la época de la adolescencia, del acné, pues es como algo feo, ¿no? No queremos ese acné, lo tapamos.
Por tanto, la connotación sería esa. He visto algo feo o algo sucio. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Pues por ejemplo, pues una mujer que ha visto a su pareja besarse con otra chica. A lo mejor le ha dado 2 besos de amigo, pero la novia lo interpreta como algo feo o algo sucio, ¿no? Porque ha tenido que saludar a esa chica de esa manera. Sí. ¿No? Luego se lo puede recriminar al novio, pero al día siguiente puede empezar a tener ya un malestar en su párpado. Porque ha visto algo que no quería ver. Claro. Sí. O quizás una carta. Tú imagínate una carta de amor, ¿no? Está la mujer limpiando la casa, abre un cajón y ve una carta de amor de su marido hacia otra persona. Entonces la está leyendo, está viendo algo feo, algo sucio. Claro. ¿No? O una comida familiar, por ejemplo, que te toque enfrente justo con el que no te hablas. También. Es decir, cualquier situación, cualquier escena que esa persona considere que es feo o sucio lo que ha visto. Entonces, como esa escena ha sido de mucho estrés, pues al final lo mejor es que mi cuerpo me cierre uno de esos ojos. Quizás el ojo que más visión ha tenido con esa escena, porque a veces el inconsciente tiene hasta ese nivel de precisión. Si por ejemplo yo estoy hablando contigo, pues ahora mismo está funcionando más mi ojo derecho que el izquierdo. Claro. El izquierdo estaría más enfocado quizás hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Bueno, pues nada, esta pregunta más o menos ya está resuelta, y a un compañero nuestro le ha dado una parálisis facial, se le paralizó el ojo y la boca, y me gustaría saber pues más o menos a qué puede ser debido esto. El chico estaba bien y de repente una mañana se levantó así y ahora está bien, se ha recuperado, pero hasta un mes y pico así. Bueno, parálisis facial. Bueno, aquí también hay que emplear mucho la simbología, ¿vale? Pero fíjate, parálisis facial lo que representa es que un lateral, una parte de mi cara se queda paralizada, esos músculos se quedan rígidos, y se suele notar mucho también en el labio, ¿verdad? El labio se queda como la boca torcida, el ojo deformado. Sí. Bueno, pues imagínate que a ti alguien te da un bofetón simbólico, Por ejemplo, tu marido te dice algo que no te esperas y tú eso lo interpretas como un bofetón, ¿no? Algo simbólico. Pues al día siguiente se te puede paralizar una parte de tu cara. Sería el reflejo, la somatización de esa emoción que tuviste tú el día anterior. O sea, he recibido una bofetada. O a lo mejor en el trabajo, imagínate que en el trabajo pues tienes que hacer una exposición ante unos compañeros o dar un ejemplo, ¿no? Y para tu sorpresa ves que más de uno te critica, ¿no? Y tú te habías preparado bien ese trabajo y luego la respuesta es esa, ¿no? Que te ves como criticada ante un trabajo que te lo habías preparado, que tú pensabas que tus compañeros iban a estar de acuerdo contigo, y lo puedes vivir también de esa manera, ¿no? Como que tus propios compañeros te han traicionado, te han dado un bofetón, ¿no? No te esperabas eso. Incluso son palabras que incluso empleamos, ¿no? Me han dado un bofetón simbólico. Pues al día siguiente el cuerpo también lo puede manifestar con esa parálisis. ¿Y qué sentido tiene? Nos podíamos preguntar, ¿no? Vale, eso está muy bien, pero ¿qué sentido tiene que un lado de mi cara se quede paralizado? Pues es muy fácil, porque si se queda paralizado, está rígido, está más duro, entonces tu cara ya se está preparando a que no te den otro bofetón. ¿Te han dado un bofetón simbólico? Pues tranquila que no te van a dar 2. Ya. Por lo menos durante un tiempo, hasta que te recuperes. Hasta que te recuperes. Claro, hasta que te recuperes de ese estrés emocional, O yo qué sé, pues imagínate un matrimonio que están en una cena con amigos y de repente el marido pues se ha tomado más de una copita y deja en evidencia a la mujer, ¿no? Empieza a relatar cosas íntimas. Y luego en casa la mujer se lo puede recriminar, ¿no? Como has dicho delante de todos nuestros amigos, ¿cómo te has atrevido a decir esto? Me has dado un bofetón delante de todos, me has dejado en evidencia. ¿No? Que esa sería otra lectura, la imagen que estoy dando. Toda mi imagen la has destrozado, ¿no? ¿Cómo te has atrevido a decir todo eso de mi intimidad, toda mi imagen? Pues sí. Eso también puede paralizar. Y algo que no entiendo, porque se supone que las enfermedades no las causan conflictos vividos en aislamiento, en soledad, que te tragas, que no digieres.
en este caso, que ella le está recriminando a él lo que ha hecho, que no le ha gustado, que ¿por qué aún desahogándose y diciéndole a esta persona lo que ha sentido, la enfermedad estaría ahí? Depende de muchos factores. A lo mejor se lo dice al marido, pero se lo dice con la boca pequeña. A lo mejor no se atreve a decírselo todo lo que piensa, del todo. o cómo se siente. Claro, entonces si el nivel de estrés ha subido por las nubes, pues aunque se desahogue con el marido, no ha sido suficiente. Ya. Ese puede ser un ejemplo. Pero tú imagínate que este marido, de este ejemplo que hemos puesto de esa cena, ¿no?, con amigos, pues a lo mejor cada 2 por 3 bebe. Y a lo mejor no es la primera vez que deja en evidencia a la mujer. Ya, que se ha repetido el conflicto en el tiempo. Se ha repetido en otras ocasiones y a lo mejor la mujer en otras ocasiones se ha callado y ya está harta, ya ha explotado en esta, pero es que ya lleva un cúmulo detrás. Entonces al final el cuerpo lo manifiesta con esa rigidez para que no vuelva a ocurrir. Si la ha dejado en evidencia otras veces atrás o incluso otra pareja, a lo mejor hace 10 años pues fue su ex marido o otra pareja que tuvo o otra persona que la dejó en evidencia. Muy bien. Pues nada, amigos, en este programa vamos a dar paso, como ya hicimos en anteriores programas, a un vídeo de Moisés explicando un caso de bio que además cuenta su libro Investigando la emoción oculta. Es muy interesante y os va a gustar muchísimo. Así que nada, adelante, Moisés. Bueno, buenas tardes, Moisés. Hola, Jesús, ¿qué tal? Nos vas a contar hoy otro interesantísimo caso de tu último libro. Sí. Creo que nos adelantaste algo la última ocasión que pudimos vernos. ¿De qué se trata? Pues mira, este caso no está exactamente en el libro de 50 casos, pero ya lo he incluido en el siguiente libro. Pero sí que lo voy a contar porque lo tengo fresco en la memoria, porque es el último caso que he tenido. Entonces, es un caso muy interesante, muy interesante. Es una mujer que tiene calores, siente calores en su cuerpo, sobre todo por la noche, y fíjate que a una hora determinada, a una determinada hora, a las 5 de la tarde, ya empieza a sentir eso durante toda la noche. Luego ya por la mañana desaparece, al día siguiente a las 5 de la tarde otra vez. ¿Siempre a la misma hora? Siempre a la misma hora del reloj, a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, empiezo a preguntarle, un poquito más, porque claro, tener calores puedo pensar y puede significar varias cosas, pero preguntándole a la persona, pues a veces la propia persona me va a dar pistas con lo que me va diciendo, ¿no? Con sus palabras, su comportamiento, etc. Entonces, un poquito más de síntomas, pues nada, a partir de las 5 de la tarde, calor en todo el cuerpo, como si se estuviese abrasando, es decir, que era un excesivo calor. Hay que decir que esta persona ya empezaba con síntomas de menopausia. Y de hecho, esta mujer lo asociaba a esto, a la menopausia. Pero bueno, hay personas que tienen calores y hay otras que no tienen calores. Bueno, pues como te decía, calor muy fuerte en todo el cuerpo, sensación de que se estaba abrasando, necesidad de levantarse por la noche y refrescarse, de tanto calor que tenía, de echarse agua encima, refrescarse, beber. Es decir, yo le pregunté, porque si voy preguntando para sacar más información, ¿cómo te sientes? Imagínate que ese calor viene de algún lado, ¿dónde estarías? Digo yo, en el infierno. Claro. Entonces, me decía que es como si se estuviese abrasando, no sabía decirme otra cosa. Yo ya empiezo ir buscando ya asociaciones, ¿no? Relacionándolo con cosas, y sí que llegué a algo, pero no lo digo porque quiero que la persona, claro, me lo confirme, porque puede ser que sea así como lo estoy pensando o no. Entonces, un poquito más. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo empieza eso?
Dice, pues hace 4 años. 4 años que llevo con estos calores. Digo, 4 años, muy bien, pues, ¿qué pasa hace 4 años? ¿No? ¿Qué pasa hace 4 años? Pues empieza a decirme cosas, tal, porque claro, a la gente le pasan muchas cosas. Dice, no, algo relevante para ti, algo importante, algo que te haya causado un estrés. Y dice, bueno, un estrés, pues me causó el fallecimiento de mi padre. Eso fue lo más importante para mí. Bueno, fíjate que automáticamente pensé yo, caray, el fallecimiento de su padre, a ver si lo incineraron, pensé yo, a ver si lo incineraron y ella está sintiendo ese fuego. Entonces se lo pregunté. Digo, vamos a ver, oye, a tu padre lo enterraron, lo incineraron, y me dice, sí, lo incineraron. Y entonces me quedé ya de piedra. Espera un momento. O sea, ¿me estás diciendo que puede haber una relación entre la incineración Totalmente. de su padre, el calentor durante esa incineración y los calores que tiene esta mujer? Totalmente, yo lo vi, vamos, pero como blanco y en botella, como se suele decir. Y ahora te voy a dar más pistas para que veas que es así. Vamos a verlo. Hace 4 años, ¿no? Fallece su padre, lo incineran, ella siente calores hace 4 años. Bueno, ya le pregunto la hora de fallecimiento. Digo, ¿a qué hora fallece tu padre? Ella empieza a las 5 de la tarde. Y me dice, fallece a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Si me llega a decir a las 5 ya, pero bueno, a las 4 de la tarde, es decir, tenemos 1 hora de diferencia. Que tampoco es mucho, 1 hora de diferencia. Y le pregunto, bueno, ¿y pudiste ir al entierro? ¿Cómo fue la cosa? Y me dice, hombre, yo estuve en el velatorio, pero pasó algo y no pude ir, no pude ir, y sí que quise, pero no pude ir a la incineración. Entonces se me quedó algo dentro de mí. Digo, bueno, es que para mí está claro. La mujer aún no lo entendía, porque a veces es difícil de ver esta relación. Y yo le digo, vamos a ver, tu padre fallece a las 4 de la tarde. Tú empiezas a las 5 de la tarde con los síntomas. Hay muy poquita diferencia. A tu padre lo incineran. Es decir, fuego que siente, en este caso no lo sentía porque, bueno, ya estaba fallecido, pero es una persona que se está quemando. Tú sientes que te estás quemando y tú, con tus propias palabras, me has dicho que es como si te estuvieses abrasando. Claro, es que hasta te dice abrazando las como tu mismas padre. palabras. Y es más, ¿por qué estás sintiendo todo esto? Porque no pudiste estar allí. Tú querías mucho a tu padre, no pudiste estar en la cremación y, digamos, una forma de tu inconsciente estar ahí, pues es sintiendo lo mismo que tu padre sintió. Es como si fuera una forma de compensar, ¿no? Sí. No pude estar en tu incineración, en tu entierro, pues como una forma de o sentirse más cerca de su padre. Increíble. Así que ahí quedó la cosa, porque fue todo tan impactante al final que bueno, ya no hubo necesidad de investigar más, no me fui más al pasado, en fin. La verdad es que es increíble cuando podemos darle con minuciosidad de datos, ¿no? Al consultante de dónde viene, ¿no? Sí. Esa programación. Bueno, pues un caso interesantísimo, Moisés. Gracias y te veo pronto. Muy bien, gracias a ti y hasta la próxima. Bueno, pues nada, amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, tanto como a nosotros, y que os haya resultado útil. Moisés
tiene muchos conocimientos, tanto en bioneuroemoción como en acupuntura china, es maestro de Reiki y es una persona que tiene una página en YouTube con muchísimos seguidores y cualquiera de los vídeos que él hace os pueden ayudar de diferentes maneras. Sí, tiene el medicina china, Moisés García, y descodificación Moisés García, ¿no? Y el caso este de calores, el que acabamos de ver, fíjate que yo llevo 10 años ya haciendo descodificación y he escuchado un montón de casos y de historias. Este es de los mejores que he podido escuchar. O sea, que mis felicitaciones a Moisés por el caso de calores. O sea, es increíble el cerebro cómo puede relacionar unos datos con otros. O sea, tremendo. Bueno, yo sé que tú tienes casos también excepcionales. Lo que pasa es que tú eres muy modesto y no lo dices. Verdaderos milagros para mí, ¿eh? Porque además yo soy de ver para creer. Si no hubiera visto, no creería. No estaría ni aquí sentada. Lo hubiera hecho el vacío al Jesús. Solo que teníamos para comer. Y para comprarnos modelitos en Massimo Dutti y en Stradivarius. Bueno, yo también tengo que decir, aprovechando que estás diciendo esto, que yo soy una persona muy escéptica también. O sea, yo nunca he creído en nada de esto de terapias alternativas, pero descubrí la descodificación y lo que me enamoró de esto fue lo rotundo que era, ¿no? Lo práctico, que te decían algo y te lo decían directo, y además es algo que tú podías comprobar en tu propia vida. Entonces eso me enamoró. Es una forma de sanar las enfermedades y cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Y además es uno mismo el que se sana. Claro. ¿No? Que eso es lo mejor de todo. Sí, porque mucha gente, a mí yo cuando están enfermos y tal, pues se lo propongo. Oye, hay gente que rehace, dice que no cree o que no quiere o que no, claro, pues partiendo de esa base, como tú no eres un curandero y no sanas nada, si esa persona no está predispuesta, no se va a poder curar. Nada, hay muchísima gente que tiene enfermedad periodontal. Dicen que incluso a partir de los 40 años un 80% de la población sufre de esto, que es una enfermedad de las encías que debilita el hueso también y hace que los dientes se muevan y si no la tratas se terminen cayendo. Incluso hay periodontitis agresivas en las cuales, aun tratando la enfermedad, se terminan cayendo los dientes en 2 o 3 años y no hay nada que hacer. ¿A qué se debería esto en biodescodificación? Porque claro, teniéndolo tanta población me resulta curioso. Y hay gente que no, que con 100 años se muere y tienen sus piezas dentales. Pero son casos excepcionales, también hay que decirlo. Es curioso, fíjate el dato que das. Porque mi madre, por ejemplo, tiene 75 años y tiene todas las piezas dentales. Creo que le falta una muela, nada más, 1 o 2 muelas. Pero tiene toda su dentadura. Y luego hay gente joven con 20 y pico años que cogen una infección, una piorrea, por ejemplo, creo que se llama. Sí, periodontitis es lo mismo que piorrea, lo que pasa es que antiguamente se llamaba así y como que suena un poquito más, le han cambiado el nombre para camuflarlo, pero la realidad es que es la piorrea de toda la vida, una periodontitis. Claro, entonces ahí nos podríamos preguntar el por qué, ¿no? Porque esa persona tan joven, porque ahí sí que sería un exceso, ¿no? Sí, normalmente suele salir a partir de los 40 años. Una persona de 30 años que la tenga no suele ser habitual. Muchas veces, porque es una bacteria la que la produce, en teoría es hereditario. No es que se herede, es que ya como tus padres de chiquitito te dan la típica papilla para que no te manches por abajo, chupan la cuchara, te están transmitiendo la bacteria. Entonces esa bacteria está ahí como dormidita más o menos mientras eres joven, tienes salud y te encuentras bien, y a lo largo de la vida, pues que te vas haciendo mayor y bajan las defensas, pues da la cara, entre comillas, según la medicina convencional, claro. Bien, pues aquí entraría en escena otra parte de nuestro cuerpo, que sería la boca, la mandíbula, y aquí entrarían también otras sintomatologías diferentes, como por ejemplo unas amígdalas. Gente que sufre de amigdalitis pues también tendría la misma lectura emocional, que es la que vamos a ver ahora, o por ejemplo una llaga en la lengua, pues también más o menos la lectura que vamos a ver ahora sería similar, porque estamos hablando de la boca, Y vamos a volver al ejemplo de los animales, de la biología. Vamos a suponer un león que ha cazado ahí a una liebre, y tiene a la liebre ahí, que la ha cogido con su mandíbula y se dispone a comerse a la liebre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que viene otro león muy cuco, viene corriendo, y este león que ya estaba confiado con la liebre ahí en su boca, viene el otro león y hace ¡bum! Y se la arranca, se la quita. ¿Qué es lo que va a pasar con ese león? Que ya se iba a disponer a comerse ahí el filetón y de repente ha visto que ha perdido la presa. Pues que entra en conflicto, acaba de entrar en conflicto.
¿Conflicto de qué? Es lo que se llama el conflicto de pérdida de bocado. Es decir, aquello que ya tenía en mis manos, aquello que ya me pertenecía, en el último momento lo pierdo o me lo quitan. Esto lo podemos traducir en nuestra vida cotidiana, lo podemos traducir, por ejemplo, con la pérdida de un empleo. Imagínate que yo a ti estás en el paro y yo te prometo que te voy a contratar, que el lunes de la semana que viene entras a trabajar en mi empresa, tú estás desesperada porque necesitas el trabajo, claro, sí o sí. Ilusionada. Estás ilusionada, muy bien. Y ya das por hecho que el lunes vas a empezar a trabajar, porque además somos amigos, me conoces, sabes que yo soy una persona de palabra, o sea, ya das por hecho que el lunes vas a entrar a trabajar. ¿Qué es lo que pasa el fin de semana? El sábado, o el domingo, o el día antes, pues que te llamo y te digo, mira, que ha pasado esto, que no... Ahora mismo no necesito a nadie en mi empresa. Entonces, es algo que tú ya tenías en la boca. Claro. Es decir, la presa ya la tenías, ya era tuya. Es algo simbólico porque realmente aún no habías empezado a trabajar, pero es algo que tú ya considerabas que lo tenías ahí. Pero en el último momento te lo quitan o lo pierdes. En este caso no te lo quita nadie, en este caso lo has perdido. Entonces tu biología puede entrar en conflicto de pérdida del bocado, es lo que se llama. Entonces en los días sucesivos pues puedes empezar a tener un dolor mandibular o se te puede mover alguna pieza dental. Si no eres capaz de asimilar pues la situación que acabas de pasar, ¿no? Si no asimilas esa noticia de que al día siguiente pues el trabajo pues lo has perdido. O como te digo también un proceso de amigdalitis, cuando se nos inflaman las amígdalas, es lo mismo. ¿Qué función tienen las amígdalas? Pues de alguna forma tapar toda la parte de la garganta. ¿Para qué? Pues para tragarme la presa y que no me la quiten. Porque si yo me trago la liebre, por ejemplo, en el caso del león, si se traga la liebre y se le inflaman las amígdalas, ya no puede venir otro león y quitarle la presa. Porque están las amígdalas, está como bloqueando, ¿no? Le pueden meter la mano, pero ya no la pueden coger. Esto es una lectura simbólica, nadie te va a meter la mano hasta la garganta. Sí. Pero eso el cerebro no lo sabe, el inconsciente no lo sabe. Y todos los impedimentos que ponga para asegurarse de que tienes la presa y que no te la van a quitar, pues cuanto más impedimentos ponga, mejor que mejor. Entonces esa sería la lectura. Luego también hay otra muy interesante, y son esas personas que no se atreven a decir las cosas, no se atreven a hablar, a expresarse. Entonces la mandíbula también se puede ver resentida, ¿no? Se mueven esas piezas dentales, sería la manifestación de la impotencia que tiene esa persona, ¿no? A la hora de hablar. No soy capaz, no sirvo, no hablo, no debo, ¿no? Quizás no debo hablar, no debo expresarme. Entonces las piezas dentales pues se pueden mover. Representarían esa dificultad que yo tengo a la hora de comunicarme. Sí. Pues a lo mejor niños que de pequeños pues les han prohibido hablar, ¿no? Pues tú te callas, ¿no? O todo lo que decían pues todo estaba mal dicho, mal hecho. Entonces al final pues se callan y de adultos pues pueden tener ese proceso incluso de pérdida dental de algunas piezas. Qué curioso cómo nos marca la infancia, ¿no? En la edad adulta, muchas veces. Sí, o sea, que el de ser de pequeñito feliz es muy importante. En la infancia está todo lo que nos va a ocurrir de adultos, pues tiene su base en la infancia. Bueno, en la infancia y en el árbol genealógico, ¿no? En todos esos integrantes. En nuestros antepasados y las vivencias que han tenido. Claro, que hay mucha gente que me dice, pero es que yo no sé lo que le pasó a mis abuelos porque no tengo información sobre ellos. Y yo siempre digo lo mismo y siempre insisto, y es lo que hemos visto también aquí esta tarde. Y es que al final, es que da igual que no tengas la información de los abuelos. La información está en ti, claro, con los síntomas, ¿verdad? La tienes tú. Y una forma de ver la información inconsciente es cuando dejamos de hacer juicios, cuando dejamos de ver algo como bueno o malo, cuando dejamos de decir esto ha sido mala suerte, ver qué es lo que yo estoy proyectando en mi vida. En mi pareja, con mi pareja, es decir, cómo va mi relación de pareja, en mi trabajo, qué tal mi trabajo, mis compañeros, mi familia, viendo cómo funciona mi vida, pues ahí ya tengo la información de lo que vivieron mis antepasados, porque todo se repite. Sí.
Bueno, y la última pregunta por hoy, me gustaría que habláramos del trastorno bipolar. El trastorno bipolar, este es un tema también interesantísimo, del que se habla muy poco. Entraríamos ya en lo que se llama las enfermedades psiquiátricas. Bien, el trastorno bipolar, para quien no lo sepa, consiste en una, digamos que en una alternancia de la persona que lo sufre, alterna entre episodios maníaco y episodios depresivos. Es decir, maníaco viene de manía. Manía no quiere decir que yo tenga muchas manías, ¿no? Sino manía quiere decir un estado de euforia, de alegría exacerbado, o sea, que se sale fuera de lo normal, ¿no? Y cuando no hay un motivo que lo justifique, porque si tú tienes un cumpleaños o una celebración de lo que sea, pues es normal que estés contenta, pero estamos hablando que algo es algo que viene de repente, que la persona ni siquiera se lo espera, de repente entras en ese estado como de euforia exacerbada, pero hasta el extremo de que incluso pierdes el miedo. Puedes coger el coche e ir a toda velocidad con el coche porque estás en ese estado eufórico. Además hay una dificultad para dormir por la noche porque la persona está con esa adrenalina, ¿no? Entonces, claro, eso ya representa un problema. Ese sería el estado maníaco. Y luego está el estado depresivo, que como te digo, se alternan esos episodios. Depresivo pues sería un estado pues de melancolía, de una tristeza profunda, que dificulta la vida diaria de la persona, ¿no? Le dificulta el ir a trabajar, ¿no? Levantarse por las mañanas. Sí, que sería todo lo contrario al otro, por eso es bipolar, dos polos. Claro, exactamente. Entonces esa alternancia, esos episodios van alternando de unos a otros, entonces eso representa un problema persona, para la convivencia, para la persona que también sufre y para los que están a su alrededor. Claro, porque, sí que es... Claro, Sí que es cierto. Supongo que los extremos no son buenos para nada, tanto esté la persona agitada, contenta, positiva, como la otra persona, ninguno de los dos extremos son equilibrados. Lo normal es tener un equilibrio, ¿no? Exactamente, y además son muy desproporcionados. Claro, por ¿no? eso. Y bueno, sí que es verdad que en psiquiatría con una buena medicación, pues la mayoría de personas pueden llevar una vida totalmente normal. Sí. Yo tengo amigos que tienen la enfermedad y es cierto, mientras están medicados están bien, pero lamentablemente como se creen que se han curado, a veces se dejan la medicación y ahí vienen los problemas. También es habitual en muchas personas. Claro, al tomar la medicación y sentirse tan bien, pues piensan, si yo no tengo nada, me he curado, ¿para qué me voy a estar tomando una medicación? Me la dejo y ahí empiezan otra vez los problemas. Vale, todo esto está muy bien, así es como lo explica la medicina o la psiquiatría, pero claro, ¿dónde está la lectura inconsciente? Es decir, ¿qué sentido tiene esas personas que sufren de este trastorno bipolar? La medicina dice que normalmente suele ser hereditario. Bueno, pero es lo que yo digo, diciendo que es hereditario tampoco se soluciona el problema, ¿vale? Claro, es de lo hereditario. Que se trata es de que esa persona se sane. Claro, pero ¿de dónde viene? Si a mí me diagnostican un trastorno bipolar, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la lectura emocional que me está diciendo mi cuerpo con esto? ¿Cómo me puedo sanar? Pues fíjate, vamos a empezar con la etiqueta de la palabra para descubrir la simbología. Fíjate que se le denomina trastorno bipolar. Por tanto, bi quiere decir dos polos. Pues vamos a cambiar dos polos por dos personalidades. Porque de hecho, al final, la persona es eso también, la misma persona con dos personalidades diferentes. Se comporta de esa manera. Un estado muy eufórico, pues sería una personalidad. Comportamiento depresivo sería otra personalidad. Por tanto, si estoy manifestando dos personalidades, ¿qué quiere decir eso? Que quizás conmigo venga otra persona, un fallecido de la familia. El ejemplo típico, pues mamá se queda embarazada, tiene un aborto y luego tiene a un bebé sano, un bebé ya que nace. Pues este bebé en su edad adulta o en la adolescencia, que suele ser cuando ya empieza a notarse este tipo de trastorno, pues empieza a manifestarlo, este trastorno bipolar. Y lo que está denunciando este hijo es que lleva un muerto con él, en este caso llevaría al hermano. Por eso lo manifiesta con esa bipolaridad. Sería una forma de manifestar que llevo la información de un fallecido y que no se ha hecho el duelo, no se ha despedido a ese integrante de la familia. No tiene por qué ser un hermano no nacido, ¿no? O habitualmente sí que suele ser así.
Puede ser No, un puede ser antepasado cualquier, que sí. haya nacido, que haya tenido una vida y haya muerto, ¿no? Exactamente, puede ser cualquier integrante de la familia, tiene que reunir unos requisitos, tiene que ser una muerte injustificada e injustificable. Así es como lo denomina uno de mis descodificadores favoritos, que es el doctor Salomón Selam, un descodificador francés, que él decía que ante cualquier tipo de trastorno o de patología, lo primero que había que hacer era identificar los posibles muertos que pueda llevar esa persona. Porque a lo mejor ese muerto puede ser el causante de la enfermedad psiquiátrica o el problema que tengas. Entonces él lo que hacía era descartar los muertos. Primero identificaba a esos fallecidos del árbol genealógico que pudieran acompañar a la persona y luego continuaba con su investigación. Entonces es un tema apasionante. Entonces hemos visto el ejemplo del aborto, pero sí puede ser, por ejemplo, la abuela. Normalmente, por ejemplo, sería alguna muerte o bien que no se espera uno, como cuando una mujer está embarazada y pierde al bebé, o bien que esa persona, si ha tenido una vida, fuera una muerte traumática. Injustificada e injustificable quiere decir que es una muerte repentina y de una persona Nadie se espera. que nadie se espera, pero de una persona más o menos joven. Es decir, una persona o una niña. Un niño, un adolescente, por ejemplo, en un matrimonio joven, que el marido fallezca con 40 años y deje a la mujer sola con niños pequeñitos, Sí. pues claro, eso también es un impacto muy fuerte. Pues un descendiente puede heredar la información de ese hombre pues para revivirlo. Pero claro, una persona ya más mayor, de 70 años, un anciano que fallezca, pues bueno, eso puede entrar dentro de lo normal. Aunque también puede ser un drama el fallecimiento de esa persona, pero entra dentro de lo normal. Aquí hablamos de muertes injustificadas e injustificables. Muertes que han sido un auténtico drama, un accidente de tráfico y que fallece esa persona. Entonces... ¿Y tú has tenido casos así en consulta? He tenido varios casos de personas con enfermedades psiquiátricas que llevaban muertos encima. O sea, que las veces que has tenido casos así, sí había ese muerto ahí. Sí. Qué curioso. Esto no quiere decir que este sea el único ejemplo, ¿vale? Una enfermedad psiquiátrica, como por ejemplo el trastorno bipolar, puede llevar muertos o no. Normalmente suele ser lo habitual, pero no quiere decir que únicamente sea eso. Porque aquí entraría otra lectura también apasionante que puede derivar en un trastorno bipolar. Y fíjate qué curioso, porque fíjate, estamos hablando bipolar, dos personalidades, pero también puede ser, en vez de dos personalidades, dos direcciones o dos decisiones. Es decir, tengo que elegir o tengo que tomar un camino u otro, por eso son dos. Dos decisiones o dos caminos. Un ejemplo concreto donde lo podemos ver, pues vamos a suponer que se separa un matrimonio y que hay niños pequeños. Vamos a poner que hay una niña pequeña de 10 años que se ha quedado ahí, ¿no? Y este matrimonio se ha divorciado, pero no se ha divorciado de buena gana, ¿no? Como que hay trifulcas, hay discusiones entre ellos. Y por desgracia también suele ser habitual que el padre tira de la niña, la madre también tira de la niña, incluso a veces pueden malmeter con el otro padre, ¿no? ¡Ay, te vas a ir con papá! ¿No? Ya, no quieres a mamá, ¿no? Te vas a ir con papá. Sí. A veces se dice no con una mala intención, pero son cosas que no se deben de decir. Total, que en resumen, al final, esa niña se siente que no quiere decidir si se quiere quedar con papá o si se quiere quedar con mamá, ¿no? Porque es una decisión difícil para esa niña, se siente incómoda. Entonces, si esa niña lo vive con mucho estrés, el quedarse con papá o el quedarse con mamá, como tiene que elegir entre dos, pues lo puede manifestar también con un trastorno bipolar. Representaría esa indecisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo con papá o me quedo con mamá? Pues nada, muchísimas gracias por todo, Jesús, y nada, espero que hagamos más programas de este tipo y nada, decirles a la gente que te sigue. Por supuesto que haremos más programas así, como este. En tu canal, que nada, que pueden dejar comentarios en la parte de abajo, decir qué tal les ha parecido el programa, si les gustaría a lo mejor que les resolvamos alguna duda, otro tipo de preguntas en otro programa, cualquier pregunta que hagáis, que podéis hacerlo aquí en los comentarios de abajo.
será bienvenida y trataremos de en próximos programas pues resolver las dudas que tengáis. Claro, tenéis que suscribiros al canal, tenéis que comentar, tenéis que darle a me gusta, y muy importante también activar la campanita de notificaciones que sale por abajo, pues porque si no se activa la campana de notificaciones pues no salen esos avisos. No ven los vídeos. Mucha gente me dice, ay, ¿habéis hecho más vídeos? Porque yo no lo he visto. Digo, pues sí, pero claro, si no activan la campana pues no te avisa el YouTube de que hemos hecho un vídeo nuevo. Así que pues nada, muchas gracias por todo y hasta el próximo programa. ¿En qué crees que gasta su vida la mayoría de la gente? Pues en impresionar a otros. Así es, y tenemos que tener enemigos, porque un sabio dijo que el que no tiene enemigos, pues no es una persona auténtica. Hay que ser único y uno mismo. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos y como siempre, hasta la próxima. Bueno, pues ahora vamos a dar paso. Espera, estaba recolocando. Venga, vamos. Venga, ¿Qué quieres almorzar? Yo ya he almorzado, Jesús, yo me he puesto mora cuando me levanto, pero bueno, que vuelvo a almorzar y luego el resopón. Y luego comer.